Muy bien, hermanos, buenos días. Para la gloria de Dios vamos a empezar a estudiar con el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. A ver, vamos a tomar lectura de qué habla Juan en el capítulo 1. A ver. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y sin verbo era Dios. Entonces, habla del principio. Ojo con esto. En el principio, dice, era el verbo. Es el origen, el principio de la existencia de la humanidad. Vamos a empezar con el principio de la existencia de Dios. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? El verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio. ¿Está hablando aquí de quién? Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando que estaba en el principio con Dios y ese verbo era Dios? Jesús. Está hablando de Jesús. ¿Ya? En el principio, en los días de la eternidad. Ese principio, vamos a ver en el libro de La verdad acerca de los ángeles, página 25. Aquí dice así: antes que los hombres o los ángeles fueran creados, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El mundo fue creado por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. En relación con esto, las palabras habladas son tan definidas que nadie necesita estar en duda. Estaba con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, desde el principio de la eternidad, como una persona separada, y sin embargo era uno con el Padre. Él era la gloria más excelsa del cielo, el comandante de las inteligencias celestiales, y con pleno derecho recibía la adoración y el homenaje de los ángeles. Entonces, es el principio cuando Jesús estaba con Dios desde la eternidad. Dice, como divino Hijo de Dios. Como divino Hijo de Dios. O sea, Jesús no solamente es Hijo de Dios humanamente hablando, sino que es Hijo de Dios divino. El Hijo de Dios en su divinidad. El Hijo de Dios en su humanidad. Divino Hijo de Dios. Divino Hijo de Dios. Y también humano, Hijo de Dios. Divino Hijo de Dios, humano Hijo de Dios, y también humano, Hijo del hombre.
Humano, hijo del hombre. Divino hijo de Dios, humano hijo de Dios, humano hijo del hombre. Él dice el hijo del hombre, él mismo dice que es el hijo del hombre. Entonces, él estaba en el principio con Dios, como divino hijo de Dios, ¿ya? Así dice aquí. Además, Cristo declaró a través de Salomón. ¿Qué declaró a través de Salomón en Proverbios capítulo 8? Vamos a ver ese verso. Proverbios capítulo 8. El que ha leído es conflicto, diga. La verdad acerca de los ángeles, página 25. Proverbios 8. Algunos que se han revelado de la doctrina tildan este mensaje como si viniera de los testigos de Jehová, pero este mensaje no es de la secta de los testigos de Jehová, sino que es pura doctrina bíblica. 400, ¿cuánto dijo? 25. Entonces, este es netamente doctrina de la Biblia. Dice el Proverbios capítulo 8, la sabiduría de Salomón que Dios le dio. ¿8 cuánto, hermano? Ahí está. 8:22. Ya. Tomen atención, por favor. Ya. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes que existiera la tierra, antes que existieran los ángeles, desde el principio, eternamente tenía el principado. Entonces Cristo era el príncipe, es el príncipe de la eternidad, el príncipe. Y si hay un príncipe, hay un rey, ¿verdad? Entonces el rey es Dios y el príncipe es Jesucristo. Eso también lo encontramos en el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. ¿Qué libro? Miqueas Miqueas. 5, versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. Dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, con vara herirán la mejilla del juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando habla de principio, habla del principio que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin. Entonces ese es Jesucristo desde el principio. Entonces vamos a ver Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 ha sido mal interpretado por los que no tienen profundidad en el estudio. Dicen que Jesucristo ha sido creado, porque en ciertas versiones dice 3:14 dice en algunas Biblias que Jesucristo escribe al ángel de la congregación del Mashiach en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la manifestación de Elohim, dice esto. En esta versión. En otras versiones dice el principio de la creación de Dios. Pero esta versión es más apropiada. Dice que el testigo fiel y verdadero es el principio de la manifestación de Elohim.
el principio de la manifestación de Elohim. En otras versiones dice el principio de la creación de Dios. Entonces, los testigos falsos que no pueden entender por su rebelión, ellos creen que Jesucristo fue creado. Pero la palabra dice el principio de la manifestación de Dios. Entonces, Jesucristo no es un ser creado, ya que Él es el autor de toda creación. Ya que Él es el autor de toda creación. Acá dice, hermano, el principio de la creación de Dios. Así pues, así dice. Por eso otros malinterpretan esto. Si es el principio de la creación, entonces Cristo ha sido creado. Pero esta versión que tengo dice el principio de la manifestación de Dios, cuando se manifestó por primera vez. Dice que Cristo declaró a través de Salomón: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Era su delicia de día y día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Al hablar de su preexistencia, Cristo conduce a nuestra mente al remoto pasado de una eternidad sin fechas. Entonces no hay fecha, no hay un año que especifique el origen de nuestro Señor Jesucristo. No hay fecha, dice. No, eternidad sin fechas. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en el cual no haya estado en plena comunión con Dios, el Eterno. El Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, no ha estado separado de su Padre en ningún momento. Desde los días de la eternidad ha estado al lado de su Padre, en relación y en comunión con Dios. La suya es una relación de seres que han estado juntos desde el principio. Desde el principio han estado juntos, tanto Dios como el Hijo divino Jesucristo. ¿Qué es la obra de los ángeles comparado con la humillación de Cristo? Su trono es desde la eternidad. Él levantó cada arco y cada columna del gran templo de la naturaleza. Entonces, cuando se creaba la tierra, cuando él mismo creaba la tierra, él mismo ordenó las columnas, las vigas de la tierra. Él los hizo con su mano, con su poder. Así está declarando la palabra. Cristo, el Verbo unigénito de Dios, era uno con el Padre, uno en naturaleza, en carácter y uno en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Era el único ser, dice, que estaba con Dios, que era el único ser que era con el Padre, uno en naturaleza, uno en carácter, uno en designios. El único ser en todo el universo que podía entrar en los consejos y los secretos de Dios, Jesucristo el Verbo. Entonces, así dice claramente este testimonio. Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás. Entonces vamos a ver todavía un verso más antes de entrar aquí, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 también nos habla acerca de Cristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es la imagen del Dios invisible? El divino Hijo de Dios. El primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Jesucristo, en este punto, Él es el primero, el principio, Él es el origen, Él es autor de toda creación, de cosas visibles y también invisibles. Por ejemplo, ¿no? Visibles tenemos al hombre. Vamos a hacerlo más acá todavía, después haremos el hombre. Visibles, por ejemplo, tenemos el cielo, ¿no? Invisibles, el tercer cielo, por decir, ¿no? El tercer cielo existe, pero no lo podemos ver. Pero el cielo sí podemos ver, el primer cielo. El tercer cielo no lo podemos ver. Entonces, hubo un tiempo cuando Él creó las cosas visibles e invisibles. En este caso, los ángeles, por ejemplo, son invisibles para nuestros ojos. Sí. ¿Quién creó a los ángeles? Jesucristo. Jesucristo. Ahí está diciendo, ¿no? Cosas visibles e invisibles, lo creó Él. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí está diciendo, en la verdad acerca de los ángeles, está diciendo, cuando Dios establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. O sea, cuando Dios creaba toda la tierra, Cristo estaba también ahí, ordenando la creación de la tierra. Estaba ahí, bueno. Entonces Él estaba con Dios desde la eternidad. Entonces cuando Dios creaba los ángeles, Cristo estaba ahí dándole forma a los ángeles. Él es el autor de cosas visibles e invisibles. Pero hay un problema aquí. Cuando ya se creó todas las cosas, ya en el cielo existían los ángeles, pero todavía no existía la tierra. Todavía no existía el hombre. Pero en el cielo ya habían ángeles. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios. Designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Entonces, antes que exista el mal, el pecado, ya Cristo era, ¿qué cosa? Antes que exista el pecado, claro, Cristo estaba ahí. Dice que antes que existiera el pecado, Cristo ya era, ¿qué cosa? Sustituto. Ahí está, claro, pues, sí. Era nuestro sustituto antes que fuéramos creados. Antes. ¿Pueden imaginarse eso? Esa largura. Sí. Antes que fuéramos creados, antes que existiéramos, Cristo era nuestro sustituto y nuestro garante. Sí. Entonces, Él tenía, para ser sustituto, una justicia justificadora. Él tenía para ser nuestro sustituto una justicia justificadora con la que nos podía justificar. Y una sangre purificadora con que nos podía limpiar. Entonces Él es sustituto y garante eterno. Antes que existieran todas las cosas, Él ya era nuestro abogado ya. Eso es increíble, que antes que existiera la tierra, antes que fuéramos formados, ya teníamos abogado. Sí. Abogado. Sustituto.
abogado, sustituto y garante. Garante. Todavía mira, Antes que fuera creado todo. todo. Por eso él es el misterio de la piedad. Él es el misterio de la piedad. Dice, conocidas son ante Dios todas las obras, y el pacto de la gracia existió en la mente de Dios desde las edades eternas. Esto de que Cristo fue sustituto y garante, no tenía sangre en ese tiempo. Cristo no tenía sangre. Él cuando se hizo humano recién tuvo sangre. Pero ya en la mente de Dios, Cristo ya era sustituto por su justicia y garante por su sangre. O sea, en la mente de Dios ya estaba eso ya. De que Él un día, si es que algún planeta se rebelara, pecara, y Dios lo podía redimir por medio del sustituto y garante, por medio de la justicia y por medio de la sangre de Cristo. Podía ser salvo. ¿Ya? Entonces eso estaba en la mente de Dios. En la mente de Dios. En la mente de Dios, Cristo era abogado. En la mente de Dios, Cristo, abogado, sustituto y garante. ¿Está claro, hermanos? ¿Ya? Ahora, Sustituto garante. es llamado el pacto eterno, porque el plan de la salvación no fue concebido después de la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde las edades eternas, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan la fe. Entonces, ese Cristo es el pacto eterno. Pacto eterno. Es el pacto eterno, la provisión eterna. Provisión eterna, misterio de bondad eterna. Qué maravilloso es Dios. Antes de crear todas las cosas, Él ya provee nuestra salvación. ¿Ya? Nuestra salvación. El plan de la redención no fue una reflexión última formulada desde la caída de Adán. No es así. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación del principio que desde las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Dios no ordenó que el pecado existiera, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Entonces Dios no creó el pecado, pero antes que existiera el pecado, Él ya tenía una provisión. A ver, hermano, ¿cuál es la provisión que Dios hizo? No solo vamos a escuchar, sino vamos a aprender lo que estamos escuchando. ¿Cuál es la provisión que Dios hizo eternamente para nosotros? Jesús, que sea la provisión para Jesús, muy bien, pero en resumen, ¿qué proveyó Dios en Jesús? la salvación, pues la vida, digamos que Él muera por cada uno de nosotros para hacer. ¿Qué proveyó? Una justicia justificadora. ¿Qué proveyó Dios? Una sangre purificadora. ¿Qué proveyó eso? Pues dos medios que proveyó, ¿no?, para salvarnos. La justicia de Cristo y la sangre de Cristo. Nuestro sustituto y garante. Esa es la provisión de Dios. No hay salvación sin sustituto, sin garante. Es imposible. Claro, ¿cómo? Imposible. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora aquí, en este punto, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28,
Fíjese claramente lo que dice aquí. 28, 28:12. 12. 28, 12. Busca. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de piedras preciosas de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Entonces, cuando Dios creó aquí a los ángeles, ¿cómo los hizo? Perfectos. Aquí encontramos, Quiere decir que Jesús fue el que hizo a los bellos. así es, Claro. Jesús hizo a los ángeles, Sí. los hizo perfectos, Claro. los hizo santos, los hizo puros, sin mancha. Así fueron creados los ángeles. No solo los ángeles, sino también a los querubines, Querubines, serafines, todos. a los serafines. ¿Ya? Fueron creados los ángeles, querubines y serafines, y también los otros mundos, los otros mundos, los otros sistemas planetarios solares. ¿Creen en eso ustedes? ¿Creen que hay otro sol? Sí, hay varios mundos, hay sol. Eso es muy profundo ya. Claro. ¿Creen que hay otras estrellas, otros soles, otras galaxias, otros planetas, así Claro, como la Tierra? hermano, si hay mundos, está hablando de mundos. Si hay planetas. Algunos creen que solo esta Tierra no vas a crear a Dios y no hay más seres vivientes. Pero fíjese lo que dice. Al haber de mundos, hermano, hay otras estrellas, lunas, soles. Al haber de mundo, porque el mundo se generaliza por lo actual que se ve. Escuche lo que dice este testimonio. Conflicto de los siglos 736. Conflicto de los siglos 736, o el libro de Maranata 371. Escuche lo que dice. 300. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia lejanos mundos. ¿Dónde están los mundos? Lejanos. Lejanos. A los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estrecimiento de dolor y que se entonaban cánticos de alegría al tener noticia de un alma arrepentida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros del conocimiento e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación. Soles, estrellas y sistemas planetarios solares
que en el orden asignado circuyen el trono de la divinidad, el nombre del Creador se encuentra escrito en todas esas cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y